Una producción de Troop. El podcast de Carlos Moret. Siempre he dicho que el silencio a veces duele más que decir la verdad. Y el día de hoy queremos tocar un tema muy particular, y es el tema que nos afecta a todos. Digo que uno de los mayores igualadores social que existe en el mundo pues, es el dolor. El dolor es el único que no respeta clases sociales, niveles culturales, razas, religión, edades. Da igual el partido político al que pertenezcas, da igual tu ideología, da igual el equipo de fútbol al que le vayas. El dolor es tan poderoso que no necesita marketing. El dolor te atrapa y te tiene para siempre. Vamos a hablar de una industria que mueve millones de dólares, no solamente en México, en Estados Unidos, los remedios de la abuela, las fórmulas mágicas del influencer de turno. El doctor más consultado del planeta Tierra, pues ya no tiene bata. El doctor más consultado se llama Google, y en su versión más evolucionada ahora es ChatGPT. Un doctor que ya te puede decir con precisión los síntomas de tus dolores, y le da igual si tienes un cáncer o un dolor de cabeza. En un país donde es más fácil que nada conseguir medicamentos. El negocio del dolor es un negocio universal, es un negocio que nos ataca a todos, que no respeta ni siquiera el nivel de tu cartera. El día de hoy, para hablar de este tema, tengo a dos expertos, dos líderes, dos personalidades que ven el dolor el día a día. Me acompañan en este podcast ni más ni menos que el doctor Rodrigo Azcona Cervera, médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, cirujano traumatólogo y ortopedista por la Universidad Autónoma de México. Actualmente está en el Centro Médico ABC, con especialidad en lesiones deportivas, hombro y rodilla. Nos acompaña también el doctor Luis Reyes Vallejo, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Posteriormente se especializó en urología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además realizó en el Harvard Medical School la subespecialidad en andrología e infertilidad masculina. Hasta cuesta trabajo decir infertilidad. Cuesta trabajo. Sí. Pues hoy, mis queridos Luis, mi querido Rodrigo, vamos a hablar del negocio del dolor. Al mexicano nos da más miedo la vergüenza o el dolor. Yo creo que ambas. Pero si me permites, yo creo que lo primero que tenemos que es definir qué es el dolor, ¿no? Nosotros en medicina le llamamos como cualquier estímulo nocioceptivo, es decir, algo que estoy percibiendo en cualquier parte de mi cuerpo que me causa un disconfort. Lo puedo sentir en la piel, lo puedo sentir en algún órgano interno, y a partir de ahí voy a desencadenar una reacción química importante en esa misma zona donde se está produciendo. Es decir, una quemadura, un pellizco, un taladro, un dolor que se puede presentar a nivel abdominal, produce muchas reacciones neuroquímicas en esta zona. Estas reacciones químicas, imagínense una explosión atómica adentro de esta zona. Nos va a transmitir a través de las terminaciones nerviosas. Imagínense, ya se produjo esta reacción química, y entonces los cables, que son las terminaciones nerviosas, nos van a mandar al cerebro una señal para decir, oye, algo está funcionando mal. Claro. El cerebro va a decir, ok, esto suena a dolor, suena a apretón, suena como que me estoy quemando, o sea, lo voy a percibir como algo conocido o desconocido. Y después el cerebro vuelve a mandar una reacción a la zona donde se está produciendo este dolor. Si es, por ejemplo, la piel, pues quito la mano. Si estoy produciendo en el abdomen, tenemos la sensación de, quiero moverme y me aprieto, ¿no? Son como reacciones que el mismo organismo da. Esto vamos a llamarle el dolor agudo. Es el que llega en el momento y se va. Ejemplo, me acaban de operar, tengo un dolor agudo. Pero este dolor agudo llega a tener un problema que es bien importante. Se vuelve a un dolor crónico. Lo tengo tanto tiempo que entonces yo ya mi umbral al dolor, que puede ser muy bajo o muy alto, se cambia. Y entonces me estoy acostumbrando al dolor. Un paciente le pregunté alguna vez, oye, ¿cómo estás? Me dijo, bien.
¿qué ha pasado? No, pues el dolor de siempre. Ah, caray, es que el dolor de siempre, nadie tiene que tener dolor. ¿Cómo es que tengo el dolor de siempre? Entonces, para él ya se acostumbró. Y entonces esta parte de cómo yo ya empiezo a tener el dolor agudo, me empiezo a acostumbrar al dolor. Y entonces, si antes mi umbral del dolor era un 10, va a seguir siendo el 10 o el 9 o el 8, pero voy a aguantar más. Y entonces el dolor crónico, que ya es otro de los problemas más importantes que tenemos, el dolor crónico es que todos los pacientes pueden, o que muchos pacientes pueden llegar a presentar y no se dan cuenta porque ya viven con él. Y entonces ese es otro problema en donde tenemos que manejar el dolor crónico porque decimos, caray, no es lo mismo manejar un dolor crónico que manejar un dolor agudo. Sí, no, totalmente. Yo creo que y eso es algo bien importante poderlo, a nosotros como médicos también diferenciar, porque el dolor cada quien también le da un contexto emocional y una intensidad diferente. Yo que veo problemas articulares, no es lo mismo comparando gente que tiene la misma edad, ¿no? Gente, no sé, vamos a poner un ejemplo, 25 años, con el mismo problema de un menisco, hay gente que le da un contexto, un dolor muy incapacitante, ¿no? Y que tú objetivamente tienes estudios de resonancias magnéticas, te dicen, tiene una lesión de este tipo, y al paciente, los dos pacientes tienen la misma lesión, pero a uno le duele más que otro. Entonces eso nos ayuda también a nosotros, por lo menos a mí en la parte de mi práctica clínica, a también incluso puede ser que el paciente objetivamente a través de una resonancia magnética no tenga una lesión que amerite cierto tipo de tratamientos, pero si el paciente tiene un dolor fuerte y lo percibe, modificas también la práctica clínica privada te lo permite, modificar el tratamiento para ayudar en particular a ese paciente que sufre un dolor diferente, a lo mejor clínicamente tiene lo mismo, pero el paciente lo vive diferente. Claro. No es lo mismo el paciente que es sedentario, ¿no? El paciente que hace mucho deporte. Al paciente que hace mucho deporte probablemente le duela más hacer su actividad deportiva y eso te exige a ti quitarlo más rápido el dolor que a un paciente que esté un poquito más tiempo sentado. O sea, el contexto del paciente y la subjetividad que te da el dolor es lo que siento que hace mucho la diferencia en individualizar el tratamiento de un paciente. Fíjate, qué interesante. Pero déjame un segundo. Dime. Fíjate que esto es algo también lo que dijo él. Si un paciente te dice como médico, ¿tengo dolor? Nunca podemos dejar de creerle que tiene dolor. Claro. Por supuesto que lo va a preservar. Ahora, fíjate algo que es bien interesante y esto está padrísimo. El dolor puede llegar a estar presente sin estar presente. ¿Y a qué me refiero? Chinga. Sí, imagínate. ¿Te duele, pero no te duele? Sí, claro. Sí, supongamos es una máxima. Que yo crees que te duele, pero no te duele. No te duele claro. O no lo estás sintiendo. Por ejemplo, sí, si yo agarro es el contexto subjetivo y te machuco un dedo, sientes el dolor en ese momento. ¡Guau! Pero hay veces que ya este dolor nada más, pues ya se fue, ya pasaron 7 años. Y de pronto el paciente se acordó de cómo le dolía el dedo. O las personas, cualquiera de nosotros, necesitamos ser pacientes. Nos acordamos cómo nos dolió el dedo en ese momento. El recuerdo nos da una sensación que le llamamos propio nocioceptiva, sí. que es cuando nosotros decimos, me dolió, así me acuerdo que lo tenía el dolor aquí. Igualito, así, pero ya no te pega. Ya no, pero me acordé. Entonces, si yo lo percibo, es un dolor nocioceptivo. Si yo lo percibo y no estoy teniendo, y me acuerdo, por ejemplo, personas a las que le hayan amputado una pierna, sí. Tú lo sabes mejor, y entonces queda este dolor ahí, y sienten que la pierna está presente y puede haber un dolor en el dedo donde la pierna estaba. Entonces eso ya es algo propioceptivo, es algo que yo percibo porque mi mente quedó sin tener el dolor ahí presente. Entonces el dolor es algo bien complejo, es algo que no es nada más de, me dolió, lo sigo teniendo, vivo con el dolor. Es algo de persona a persona, el dolor va a ser percibido de manera diferente. Me encanta porque suena como las mamás mexicanas, ¿no? Que te decían, ahora sí, cabrón, para que veas y te duela de verdad, ahora sí vas a llorar por algo. Yo con esa frase yo ya lloraba. Sí, yo ya con eso me aterraba. Estamos en este momento donde todos tenemos acceso a Internet, ¿no? Nuestro nuevo doctor de cabecera se llama ChatGPT. Todos podemos consultar los síntomas. Al final del día, pues parecería que no es tan complejo, ¿no? Vas, haces una pregunta, me duele esto, me pasa.
Es verdad que la innovación y la tecnología está llegando a unos niveles bárbaros buenísimos de precisión Sí. y de exactitud. ¿Por qué es tan complejo diagnosticar de forma asertiva ese 360 de los dolores más comunes, ¿no? A mí me encanta decir que dato mata relato. El 30% de la población mundial tiene problemas de disfunción eréctil, problemas de eyaculación precoz y problemas de próstata. Eso lo sé. De hecho, el 50% disfunción eréctil después de los 50 años. Después de los 50 años. Y 70% de las personas pueden llegar a presentar algún problema de eyaculación precoz. Es decir, eso va a suceder. Sí, es algo que al mexicano, al latino, pues nos está pegando directo en el ego. Claro. ¿Por qué es más fácil callar? Que en esas estadísticas, dato mata relato, Sí. y justo quiero que entremos ahí en el verdadero dato. Solamente un 10% tiene una conversación con un especialista y con un médico. En dolor es lo mismo. ¿Crees Tú que lo sea ves menos? igual, ¿no? O sea, que ya ahorita las no sé, las generaciones han roto ese tabú de ir con el urólogo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, para la parte ya se ha roto, pero aún así, el 70% de los pacientes en la consulta le gustaría que su médico hablara de temas de sexualidad. Pero en dolor, yo creo que al final del día, en dolor crónico, casi el 70% de la población mayor de 60 años seguramente tiene un dolor crónico. Y luego, si me voy al dolor agudo... ¿A qué te refieres de dolor, próstata? O sea, no, el dolor de en ahí general. abajo, El dolor de- en general. okay, no, ajá. cambiando del sí, panorama sí, de la sí. disfunción y de Sí, los problemas sí. urológicos, Ajá. el dolor, al menos yo Sí, creo claro. que 7 de cada 10 personas Claro. en algún momento después de los 50 nos despertamos con algún tipo de dolor que decimos, pues ya es el dolor normal. Cuando Y si yo no me duele algo, no significa que no está bien. Si me duele algo, significa que estoy vivo. Claro. Y es como el coche, Exacto. ¿no? Y está mal, el realmente, coche pues, al no está final, bien. Todos los sensores que tiene, toda la tecnología está diciendo, güey, pues hay que ponerle Por agua, supuesto. hay que poner aceite, Eso, y eso los es algo que neumáticos yo- están bajos, güey, las llantas. Hay algo que Eso me es- duele. Fíjate que yo, estando en la escuela de medicina, en la UNAM, en mi internado, que es el 5º año donde rotamos, yo iba a ser pediatra. O sea, mi vida era para la Cabrón. pediatría. Pero estando en la rotación de urgencias... El veterinario llegaba de la medicina, tantos, se le dicen a los claro, pediatras. tantos pacientes con dolor, ¿no? Que los pacientes se iban ya, o sea, sin dolor. Entonces, ese punto de decir, le quitamos el dolor agudo y el paciente agradecido porque le quitaste el dolor, y hasta que uno no experimenta tener un dolor agudo, significa el cómo le podemos decir a alguien gracias, ya te lo quité. Entonces, yo, Claro. mucho del por qué yo me hice urólogo fue el cómo puedes, como urólogo, poderle decir al paciente, listo, vayas a casa, ya no hay dolor. Así de padre fue. El dolor fue un pivote y un punto importante para poder yo tomar la decisión del por qué hice urología. Mira, yo siento que en mi caso me marcó muchísimo cuando estaba en la carrera de medicina, porque yo no iba a ser ortopedista. Ah, ¿no? No, yo quería ser reumatólogo. Es lo mismo, nada más queda chochos y otro pedo. Sí, Exacto. exactamente. Pero me gustaban las articulaciones. Pero me acuerdo perfecto cuando roté en la Cruz Roja Mexicana. Y yo veía, me acuerdo perfecto el primer caso, un paciente con una luxación de hombro. Que el residente que estaba ahí de guardia, un R2, que era el que veía este tipo de cosas, que es en el argot médico decimos R1, R2, R3 hasta el primer año de la residencia, primer año de la especialidad, así el segundo, el tercero, el subiendo. cuarto o el que tú quieras, ¿no? Entonces en ese caso estaba mi R2 ahí y redujo un hombro y el paciente de estar gritando de dolor, un dolor de verdad impresionante. Oye, pero explícalas qué es reducir Así. un hombro. No lo hice un chiquito. Lo acomodó, o sea... Como en las películas, ¿no? Ajá. Pones un Con hombro, un arma está letal, el hombro así. luxado, está dislocado el hombro fuera de su lugar y lo acomodó. En ese momento le cambió la cara al paciente. Así le quitó el dolor. Dije, yo quiero hacer eso. Aparte eso es algo que pasa con mi especialidad. Mi especialidad siento que eso es una especialidad muy resolutiva. O sea, tú tienes una... No tratamos mucho con dolores que duran mucho tiempo. Podemos curarlos rápidamente con una cirugía, con un tratamiento, con acomodar un hombro. Inmediatamente el paciente tiene una mejoría en segundos. Claro. Y eso es a mí, por ejemplo, lo que me gustaba, que no me gustaba de la reumatología, porque
los pacientes que ven, los doctores que tratan cosas de medicina interna, a veces ven al paciente años y nunca se curan, mantienen, pero yo sí. O sea, quitamos dolores. Si a ti te duele el menisco, lo tratamos con un tratamiento conservador, fisioterapia y te lo curo, o te opero y se te quita. Y ya. De todas maneras, entonces, no es ningún secreto. A nadie le gusta ir al médico. O sea, nadie quiere ir al doctor. A menos que fuera cirujano plástico. Sí, bueno, eso claro. Ahí vas, llegas con el bisturí en la mano para decir, doctor, quiero que me opere. Quiero que me arregle. Ir al doctor es sinónimo, estoy enfermo. Claro, pero realmente sucede como cuando vas a ver al plomero o al dentista, ¿no? O sea, hasta que no hay sangre o hay inundación, o ambas, dices, puta, voy. Claro. ¿No? Y más el mexicano. Culturalmente nosotros es, güey, puedo aguantar un poquito, no pasa nada. Sí. Hasta que el pinche dolor ya no puedes más, es en el momento donde dices, pues ya voy a ir. ¿Cuántos casos, en el caso de los dos que me lo cuenten, cuál ha sido el caso más extremo que hayan visto que dijeron, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Cuántos diagnósticos erróneos, automedicación, cuántas pinches cosas atroces han visto los dos que se pudieron haber evitado? Mi mente se va por todos lados, pero fíjate que el punto clave es cuando un paciente con dolor crónico llega con alguno de nosotros somos el médico número 15. Y no estamos hablando que vamos a ser el único, vamos a ser el 15 de los próximos 25 o 30 que le van a faltar de ver, en donde todos vamos a coincidir en ciertos puntos que son bien importantes y el paciente va a seguir con dolor. El dolor agudo en neurología es algo muy común, las piedras, por ejemplo, un cólico renobreteral, me tapó la piedra, la vía urinaria, entonces ya no puedo orinar, Luis. Dejé de orinar porque mi próstata está muy grande y entonces pues, me duele horrible para no poder orinar. Los ginecólogos tienen el suyo. Yo creo que las infecciones de vía urinaria muy fuertes, las piedras y las próstatas son esos. Pero lo posoperatorio también siempre va a ser algo bien importante. Entonces no podemos operar a un paciente sin estar pendiente del dolor. Yo siempre digo a los residentes y a los pasantes, necesitamos preocuparnos desde 3 cosas. Que coma después de la cirugía, que no tenga dolor y que tengamos antibiótico. Si estamos los pacientes cubiertos, cualquiera que nosotros podamos ser pacientes, los tenemos cubiertos en estas 3 formas, vamos a estar en un posoperatorio tranquilo. Pero yo creo que para mí esos son los 3 puntos más importantes a lo que me dedico. El dolor emocional, que luego conlleva mucho de lo que hago, que en mi práctica clínica, que es otro tipo de dolor, que no tiene nada que ver con esto, pero es algo que también nosotros como médicos tenemos que estar evaluando, ¿no? Porque al final del día, lo que te digo, me puede llevar a otros trastornos todavía que no los tenía, y lo no somático, es decir, lo que no duele realmente en mi cuerpo, se puede volver algo que sí realmente duele en mi cuerpo. Con respecto a tu pregunta, yo creo que yo recuerdo mucho un caso de un paciente joven, que ahorita yo creo que ha de tener a lo mejor como porque eso fue hace como 8 años. El paciente en ese momento yo creo que debe haber tenido como unos 40, 41 más o menos. Un muy buen compañero, amigo mío, tuvo años me refiero, probablemente unos 10 años dolor de rodilla y 30 años te empieza a doler la rodilla y dices, no me pasa nada. Bienvenido al tercer piso. Sí, no tengo ningún tema, se me va a curar mañana, ¿no? Descanso un día y ya le vuelvo a dar. Le dio padelista, jugaba muchísimo pádel. Aparte, se toman el Arcoxia que el amigo le dijo, eso ¿no? Es lo que decíamos de los medicamentos, ¿no? De los que platicamos hace ratito, la facilidad de tener medicamentos que no muchas veces están indicados de manera adecuada. Pero duró casi 9 años con dolor de rodilla, con un menisco roto, y el problema es que llegó a los 40. Los meniscos es parte de la rodilla. De la rodilla, están los meniscos? Al lado de los cataplines. Es un elemento importantísimo de la rodilla que ayuda a amortiguar, entre muchas otras cosas que hacen los meniscos. Pero es de una de las estructuras que más fácil se pueden llegar a lastimar cuando haces un deporte de contacto como el pádel. Entonces se lo rompió en algún momento y él le dolía. Y ahí lo fue capoteando, se tomaba un X medicamento para el dolor y ahí iba, hasta que llegó un punto conmigo en que el dolor era tan fuerte
que ya se le hizo raro, que no se le quitaba, con 2 semanas de descanso, con el medicamento que regularmente se tomaba. Y llega prácticamente a los 40 años con una artrosis, es decir, un desgaste. Una artrosis es el desgaste del cartílago de los huesos. El cartílago es un recubrimiento de los huesos, un aislante que te evita el dolor en el sitio donde se unen los huesos entre sí. Pero un problema de salud importante porque una artrosis grave que incluso necesitaba ya una colocación de una prótesis, es decir, un reemplazo de la articulación. Pero imagínate esto que te lo digan a los 40, ¿sabes? Entonces, ahí la situación, en el ejemplo que tú ponías, fue una situación de él, que no fue con ningún otro médico, se la fue viviendo con el dolor, hasta que llegó un punto que necesitaba que ya los procedimientos quirúrgicos o de tratamiento conservador ya no eran viables en su caso y tenía que utilizar métodos muy agresivos que probablemente hubieran, si tú tienes a un paciente de 80 años con una artrosis, le pones una prótesis y le va probablemente bastante bien. Pero una persona de 40 años, ¿qué haces con ese tipo de personas, sabes? Entonces, a mí, en mi práctica, yo creo que, y siempre lo digo, afortunadamente creo que hay más, por eso te hacía la pregunta del cambio de generaciones. Sí siento que cada vez más vemos, hay más sensibilidad en la gente en venir a tiempo con sus molestias. O sea, yo estoy detectando cada vez más, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, lesiones de menisco, que pueden ser tratadas hasta con una artroscopía, que es una cirugía mínima invasiva, con una alta al paciente, es decir, lo das de alta a las 6 semanas, con una recuperación del 100%, y queda sin secuelas. Pero el problema es esos pacientes que vienen, ¿no?, contigo y que dices, güey, tengo 15 años con dolor y llegas con el menisco, y nunca te lo trataste. Y yo tengo pacientes incluso que dicen, no, voy a ir hasta que me friegue la rodilla, porque de todas maneras me la van a arreglar. La realidad de las cosas es que nosotros no somos Dios, ¿sabes? Tenemos un límite de poder resolver las cosas, y cuando el paciente ya llega complicado, es el típico paciente que lo operan y dicen, no quede bien. No te operes la rodilla, no te des la rodilla porque no quede bien. Realmente no es que no, lo que pasa es que hay que preguntar, oye, ¿cuánto tiempo te tardaste en ir? ¿Cuánto tiempo estuviste con el dolor? O sea, ¿sabes? O a lo mejor hay gente que no se diagnosticó de manera adecuada o no lo diagnosticaron de manera adecuada y llega con complicaciones que actualmente la medicina tampoco alcanza a poder tratar. Entonces, esos son los pacientes difíciles de manejo porque sabes que tienes una artrosis, un paciente de 40 años, ¿no?, que sabes que tiene una artrosis que a pesar de que le hagas una artroscopía de limpieza o le coloques X o Y medicamento dentro de la rodilla, no va a quedar satisfecho. Nunca vas a quedar igual. Nunca vas a quedar igual. Le dices, bueno, te tengo que poner una prótesis a los 40, con la actividad física que hace una persona de 40, le vas a truncar la actividad, o sea, su calidad de vida no va a ser la misma teniendo una prótesis a los 40. ¿Por qué? Porque una persona de los 40 está así. Claro. Se mueve. Una persona de 80, 95 años, pues le pones una prótesis, regularmente está tranquilo, tiene una actividad física mucho más sedentaria y le va a ir perfecto porque la prótesis se lo permite. Pero imagínate ponerle, o sea, ¿qué dudas y qué situación te pone el paciente que llega así? Eso está muy interesante. Tú tuviste una experiencia con la selección mexicana de fútbol. Uh-huh. ¿Cómo es tratar con un deportista de élite donde sabes que tienes esta presión mediática? Si un paciente normal, sí, que no se dedica profesionalmente a esto, te dice, ya quiero estar bien. O sea, cada partido que no estoy jugando, estoy perdiendo dinero. Sí. ¿Qué va a pasar conmigo? Que es como el día a día. ¿Cómo funcionan los...? ¿Son iguales de intensos, así como yo con Luis, el deportista de élite? ¿Cómo fue tu experiencia con Fíjate que en este caso, creo que aquí tendremos que tratar a los pacientes por igual. Porque al fin y al cabo, si este deportista se encargaba tiene un deporte en particular que le exige estar por cuestión personal y por cuestión económica, ¿no? Creo que aquí lo que funcionó adecuadamente es no dejarse presionar por la situación. A ver, esta persona tiene esta lesión en el hombro y tiene que ser tratada así. Y el tiempo de recuperación, no porque él tenga 25 años o porque se dedique a jugar matatenas o él se dedique a ser parte de la selección mexicana, a curar próstatas. O sea, va a curarse más rápido, ¿no?
El tratamiento es, el tiempo de biológico de curación es exactamente el mismo. Es el mismo para todos. Para todos. Y decir, no puedo hacer magia. O sea, voy a operar. Los cirujanos, ¿qué hacemos? Ayudamos al cuerpo a curar. ¿Ok? Yo, por ejemplo, tengo un paciente con una lesión del mango rotador. Yo lo coso. Literalmente es lo que haces. El mango rotador es el hombro. Un músculo que mueve el hombro. Entonces, lo agarro y lo coloco en donde debe de ir. Es lo que hago. Y lo coloco con ciertas técnicas que garantizan una buena colocación del músculo donde debe de ir, ¿no? Bueno. Ya la curación, es decir, los materiales que utilizamos para operar ya son hasta bioabsorbibles, es decir, son materiales que el cuerpo va absorbiendo. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es colocarlo en lo que el cuerpo los cicatriza. Uh-huh. Es decir, lo que va a mantener a ese músculo, en ese caso unido a ese hueso, ¿ok?, va a ser la propia cicatrización del paciente. Y eso es algo que nosotros no manejamos. O sea, mi trabajo es, termine la cirugía en el aspecto de que mi técnica es buena y va a quedar muy bien operado, pero la capacidad de cicatrización depende del paciente y cumple con tiempos biológicos. Entonces, en este caso, me pedían, oye, necesito que esta paciente regrese en un mes. Pues no va a regresar. No puedo garantizarte eso. No te puedo garantizar, pero no te lo puedo garantizar no porque no sea buena la técnica o no sea buena yo operando, sino porque el tiempo biológico de cicatrización de él son 6 semanas, para que pueda él empezar a reincorporarse al entrenamiento, ¿ok? Para que él se reincorpore al 100%, por lo menos van a tener que pasar unos 3 o 4 meses. Y eso porque era el hombro. ¿Se me explicó? O sea, no era afortunadamente las rodillas, que se hubiera llevado hasta 6 meses o un poco más, ¿sabes? Pero en mi experiencia, yo lo que hice fue, así son las cosas, no se puede adelantar, y la gente del equipo tenía que entenderlo, y lo entendieron afortunadamente bien, y le fue bien, pero sí fue complejo el no dejarse presionar por una circunstancia ajena a la cuestión médica, ¿no? No, en tu caso, Rodrigo, son dolores evidentes. Tú no puedes fingir no tener un dolor de espalda, un dolor de rodillas. Es como algo muy evidente. ¿Qué es lo que pasa cuando el dolor es un dolor que solamente ves tú? Ese dolor silencioso. Es un dolor, es muy complejo esa parte. Pero para llegar al dolor silencioso, déjame tocar un tema que dijiste hace un momento, el costo. Con una gripa o una diarrea, es algo común y sencillo, lo vemos, las personas pueden ir a trabajar o no, pero no van a estar física ni mentalmente adecuados. Entonces muchas veces es necesario tener una incapacidad, no ir a trabajar, mejoras y te vas. Yo cuando tengo a alguien con así, los mandamos a casa, ahí en el consultorio. No necesito tenerlo ahí, 1, no me va a rendir, 2, él no se va a sentir cómodo y nadie va a estar contento porque todo el mundo va a decir, me va a pegar la gripa. Entonces ahí ya hubo una pérdida. Imagínate a alguien que tiene un dolor agudo, puede que se convierta en crónico. No puedo moverme, no puedo ir, me acabo de fracturar, tengo que esperar mis 12 semanas, ya hubo parte de un daño que provocó dolor y entonces por lo tanto es una pérdida. Se decía que la cantidad de pérdida económica en Estados Unidos por pacientes con dolor puede llegar a ser de millones de dólares. Aquí tanto, tal vez no, porque no estamos en el mismo nivel de entendimiento que si tengo dolor me tengo que incapacitar hasta resolver el problema. Allá, Francia, por ejemplo, tengo dolor, háganle como quieran y ya no van a trabajar. Y las pérdidas económicas son muchas. Y entonces el dolor no es nada más tengo el dolor, sino también va a haber una repercusión económica, porque si yo falto a trabajar me reducen, porque por inseguro social me da una cantidad, el empleador también tiene que reducir costos porque pues, obviamente estoy haciendo las pérdidas. El dolor es algo, no es nada más el decir, wow, me está doliendo, me voy a poner a tomar algo, es algo ya socialmente trascendente y en familia, en todo se va a ver afectado. El dolor que yo percibo, y es mi dolor, ¿no? Puede llegar a ser tan complejo como que la gente te va a decir, estás loco. No duele tanto. Todo cabrón. Está normal. Que los doctores podemos decir, anatómicamente todo está normal, la resonancia está normal. No entiendo por qué te duele. Pasa, claro. Y entonces eso es lo que platicábamos. Este paciente va a decir, este doctor no me entendió.
Mi familia no me entiende. Mis hijos con los que vivo no entienden, o mis papás no me entienden, voy a ir con alguien más. Y ese alguien más. Y eso es en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios es, amigo de la oficina que estás frente a mí, fíjate que me ha estado doliendo la espalda y no me puedo doler. A mí me pasó algo igual. Y entonces el amigo de la oficina te dice, ¿qué crees? Yo me tomé esto. Y no sabemos, porque tal vez uno dice, tal vez tienes una infección de la orina, entonces tómate esto porque te va a quitar la infección de la orina. Tómate esto porque me funcionó muy bien. Esto le funcionó perfecto a mi papá, esto le funcionó. Y no sabemos por dónde viene, porque muchos de los medicamentos que vamos a hablar al rato se van por el riñón y el riñón los elimina, y entonces no podemos darlo a pacientes que tienen un daño renal, por ejemplo. Y entonces vamos con otra persona. Entonces son dos líneas paralelas en esta historia del paciente con dolor. El que me va hasta que ya me di mis masajes con alcohol y marihuana. Uh-huh. Y en que decido ir primero, tú los vives todos los días, con el huesero. El huesero es maravilloso porque me va a poner en mi lugar todo y me va aquí, pero que no me quito el dolor. Bueno, voy a decidir ir con el ortopedista porque el ortopedista es, pues ya, tengo que ir. Voy a decidir con el doctor de primer contacto, el doctor de segundo contacto, con un especialista. No me volvió a entender. Entonces, un dolor con una persona con un dolor de este tipo, que es crónico, que percibe su propio dolor y que anatómicamente está bien, son personas en las que seguramente van a rebotar con muchos otros compañeros médicos o con otros familiares hasta que por fin alguien le atinó. Que puede ser que la misma historia de toda la enfermedad lo haya curado. O puede ser que simplemente lo que platicamos es la percepción de que tengo un dolor, pero no lo tengo porque ya mentalmente me acordé de que tenía el dolor. O que definitivamente encontramos la causa del dolor. Un nervio que estaba por ahí guardado, escondido, lo estaba presionando una vértebra, lo estaba presionando un músculo, pero sí hay que invadirlos, hay que verlos, Doctor, ¿por qué otro estudio más? Pues porque no encontramos la causa. Entonces, este dolor que percibo yo, para mí, puede llegar a ser tan complejo como no curarme o tan sencillo como qué bueno que alguien le atinó. El mayor terror que podemos tener es entrar a un quirófano, ¿no? Es como ya no hay vuelta atrás, ¿no? Las pastillas, yo también las pomadas, tengo miedo de entrar a quirófano. Todo siempre es, no. Bueno, pero entrar a un quirófano, claro, ese es algo que siempre me ha llamado la atención. Ustedes saben que me dedico al cine, director de cine. ¿Cómo es una cirugía? O sea, ¿cómo es? ¿Realmente sí es como en las películas, así? La de él y la mía son distintas. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas, no? Así, súper serio, así, a pedir bisturí y todo, y está todo el ejército. ¿O realmente, pues, ya es el día a día que ya empiezas a hablar de pendejadas, del fútbol, de Twitter? ¿Cómo es? Pues mira, en mi caso, yo lo puedo dividir antes de que se duerma el paciente, durante... el paciente está dormido y después. Sí, es la verdad. Cuando el paciente está despierto dentro del quirófano, pues va a entrar a un sitio donde no conoce, que va a haber de pronto 10 personas dentro de un lugar y que todo el mundo está haciendo sus cosas y tiene una tarea en particular. Y yo lo que hago es, me acerco con el paciente y estoy a su lado en el quirófano, porque fíjate que me acuerdo mucho. Yo trato de aprender mucho de lo que me dicen las personas, de cómo se sienten. Me acuerdo mucho cuando mi mamá la operaron de corazón abierto hace algunos años. Y mi mamá me dijo, es que uno de los doctores con los que me iban a operar, estaba en el celular. Sí, es que pasa. Estaba en el celular y yo estaba acostada, como Santo Cristo así, porque así te colocan, ¿no? Porque te van a poner en una posición así. Y el persona estaba ahí en el celular y en lugar de acercarse, cabrón, no sé qué estaba haciendo. En lugar de acercarse conmigo y estar, o sea, es la percepción de una persona. Claro, cabrón, ¿no? Tengo que ser lo más importante para ti. Y es cierto, o sea, yo lo que hago es estoy al lado, le toco el hombro, le digo, está bien, vamos a estar tranquilos, no sé qué, va. Ya te vas a empezar a dormir, te van a empezar a pasar el medicamento. Mi grupo de anestesiólogas lo que hace es, le pide, ¿no? A ver, ¿qué te gusta de música? ¿Qué quieres en lo que te vas durmiendo? Porque es un estrés. ¿Qué es lo más cagado que te han pedido?
Fíjate que hubo un paciente que me pidió... hay un grupo de música norteña que se llama Grupo Marrano. Y te lo pidieron. Me lo pidió Grupo Marrano para dormir. Y sabes que lo peor que te sabías las canciones. Claro que me las sé, soy cirujano ortopedista, claro que me las tengo que saber. Le dije, claro, ¿cuál quieres? Cualquiera. Sí, no manches, La del imagínate ansioso. escuchar. No, exacto. Pidieron Sí, el y ansioso. se lo pones y dices, pues es su momento. Que Es el momento en el cabrón. cual se va a dormir, ¿no? Y rájale, te duermes si quieres escuchar al Grupo Marrano y dale. Verte, ¿no? Y Y se lo luego pedimos. te despiertas. Que te voy a contar también la despertada. Yo solamente he tenido una cirugía en mi vida. Una nada más, que fue con el caballero. Y me gustaría compartirles esa historia. ¿Cómo fue? Porque justo ahí viene la segunda idea de este podcast. Antes de pandemia, yo estoy en la cresta de la ola. Tengo mi película número 1 en México. Estoy haciendo publicidad para marcas muy importantes, Coca-Cola, Pepsi, la NFL, Rockstar Total. Estoy además en un grupo de estos de total intensidad. Tú y yo venimos de uno de esos, de un sistema de entrenamiento. Ya llegaremos también ahí. Estoy súper bien. Mi vida está muy chingona. Y de repente, a los 45 años, me empieza uno de los dolores más intensos que he pasado en toda mi vida. ¿Qué fue? Tú me conoces ¿Cálculo? porque entrenamos juntos y tú Cálculo. ya me has visto Ota. encuerado porque me has operado. Yo no te pedí marrano, pero ya llegaremos ahí. Y de repente no puedo hacer pipí. No puedo hacer pipí. Me paso toda la noche despierto, una gotita, otra gotita, hasta que ya no puedo más. Le digo a mi esposa, 4 de la mañana, nos vamos a urgencias. No te puedes ni mover, ¿no? No me podía mover. O sea, yo tengo todo un tatuaje corporal, tengo todo el cuerpo tatuado, me he tatuado las costillas, me he tatuado la espalda. Creo que tengo un umbral muy grande al dolor. Esto fue lo peor que te pasó. Es el dolor más insoportable de no poder, de no pensar en otra cosa, de sorprenderme que solamente quería una cosa en la vida y era eliminar ese dolor. Tenía más de 2,5 litros de orina acumulada, una sonda, un proceso horrible. Y justo el doctor a las 5 de la mañana me dice, hay que operarle. No hay más. Todavía no llegaba conmigo. Todavía no llegaba con Luis. ¿Pero qué tenía un cálculo? No, una retención aguda de orina. Me dice, usted se tiene que operar. Recuerdo perfectamente, acababa yo de volver de Madrid, un vuelo de 12 horas, que dije yo, el universo es muy grande porque si este dolor me hubiera dado en el avión, no sé qué hubiera pasado. O sea, sería una historia 2, ¿no? O sea, avión baja ahí en medio del Atlántico, no sé dónde chingado qué hubiera pasado. El tema es que este doctor, con nada de ética, aprovechándose de un momento, sí, completamente vulnerable, de terror, me dice, hay que operarte. Tengo lugar el martes. ¿Y qué día era? Era un sábado. No, Sí. o sea, te tienes que aguantar. Sí. No, O y sea, con la no- sonda no hay. puesta. Afortunadamente, también gracias a internet y a los contactos, llego contigo, Luis. Y me dices tu célebre, calma tigre, calma tigre. Calma, tigre, calma. Calma tigre. ¿Qué tan importante es el verdadero terror? Cuando llega un momento donde ya no hay otra solución, muchos pacientes llegan con los dos. Cuando ya no hay nada, ¿qué es lo que están esperando escuchar? Lo primero que quieres escuchar es ser escuchado. Hay veces que no tenemos tiempo para escuchar a los otros. Pero cuando tú logras escuchar a la otra persona que está sufriendo, que no tiene confianza, que tiene cualquier otra cosa, pues siempre va a ser algo muy bueno. Alguien que llega al consultorio, cualquiera, porque todos hemos sido pacientes, lo primero que queremos es explayar qué es lo que estamos teniendo. Y un punto clave, que es, yo creo que para mí la base más importante de pacientes como tú o personas que tenemos al dolor,
es la incertidumbre de qué es lo que está pasando. La segunda incertidumbre, qué es lo que va a pasar y cómo voy a quedar. El miedo a que no vaya a resultar, el miedo a que vaya a morir, el miedo a que lo que tengo, todo eso ocasiona que esta incertidumbre sea 3 veces mayor, lo que va a magnificar el dolor, lo que va a magnificar los síntomas por los que acudí. A mí me gusta platicar con ellos y los pacientes, al final le digo, deja que tú lo viviste, deja que yo me preocupe y te aviso cuando esté preocupado. Yo ahorita no estoy preocupado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar, manejarnos, ponernos en el zapato de la otra persona, que eso es más importante. Y una vez que ya lo tenemos listo, podemos empezar a interactuar, cuáles son las opciones que tenemos y poderlo platicar, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto clave más importante cuando alguien con incertidumbre, con el horror que puede producir estar enfermo, pues necesitamos platicar con él, decir, pues las cosas tienen que estar bien y hablar con sinceridad. Hay algo que a mí me mortifica, porque realmente es mortificante cuando hablamos de pacientes con cáncer o hacemos un diagnóstico. Los familiares dicen, no le diga nada porque se va a venir abajo. Probablemente, pero hay un derecho que el paciente necesita saber qué es lo que tiene. No puedo estar yo como médico éticamente engañando al paciente para decir, usted no tiene nada, no se preocupe, es nada más porque se le inflamó la próstata, es nada más porque trae una bolita en el riñón, es nada más. Éticamente, para mí, mi cliente es mi paciente, mi prioridad es el paciente. La familia puede entenderlo, sí, no, lo siento mucho, pero es que yo no puedo mentirle al paciente explicándole el por qué va a tener que ir a quimioterapia sin saber que tiene cáncer. ¿Sí me explico? Y los pacientes también no porque sean pacientes, claro. no significa que no saben. Por ejemplo, a ti, todos saben algo de lo que te que dijo este médico, ¿no te cuadró? O sea, no tenías conocimiento de lo que te estaba pasando, no tenías por qué, a ti solo te está doliendo, y decides cambiar de médico porque algo no te cuadró. No funciona. Entonces, también esa es la circunstancia, que los pacientes, tenemos que nosotros los médicos saber y no minimizar al paciente. Porque si tú llegas y eres el conocedor de la medicina, yo sé lo que te está pasando, ¿no? Pero el paciente no es tonto. Y yo creo que el paciente también lo agradece y sabe, por ejemplo, por eso yo creo que Carlos está contigo, porque hablas con honestidad y le dices, mira, tienes esto, y esto se trata así, y tienes estas opciones, o no. Fíjate, tienes esto y esto se tiene que tratar con una cirugía. ¿Pero por qué? Le explicas al paciente por qué. Porque el paciente entiende. Si tú manejas, yo creo que como todo en cualquier rama, ¿no? Si tú manejas a la perfección a lo que te dedicas, tienes la capacidad de poderlo expresar en palabras coloquiales y que el paciente te entienda. Y eso lo agradece el paciente porque le das información con la cual va a tomar una mejor decisión. Porque el paciente, mientras más información tenga, mejores decisiones va a tomar. Mejores opciones. Yo siempre digo que el hombre más feliz del mundo es el hombre que tiene más opciones, ¿no? Sí, claro. Y que no tiene dolor. Y que no tiene dolor. Pero pasa una cosa. Justo cuando me sucede esto, a los 45 años, tener una sonda y saber que tengo problemas de próstata, para mí me pega lo primero en el ego, ¿no? Yo salgo de la clínica llorando completamente y la primera frase que le digo a mi esposa que está esperándome es, ¿qué van a decir mis hijos? Es lo primero que pasó por mi cabeza. ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿De qué? Sí, de verme con una bolsa colgada. Pues, ¿qué le pasó a mi papá, cabrón? ¿Qué? O sea... Te dio pena. Sí. Es un tema de vergüenza. De tabú. Sí, de tabú, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, lo siguiente es Dr. Google, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de una cirugía de próstata? Y es horrible, ¿no? O sea, todo... El porcentaje es, pues... No vas a volver a tener una erección, eyaculaciones en seco. Dices tú, puta, no me opero, cabrón. Claro. O sea, no me opero. O sea, el remedio va a ser peor que la cura. Y claro, nos pega en lo más importante. O sea, no hay modo de que escondas eso. Es evidente. Miren, les voy a contar otra historia. Hace algunos años yo tenía un problema de sobrepeso. Yo no digo que soy un exgordito, yo digo que soy un gordo en rehabilitación. Sí, esto es como ser alcohólico, o sea, no de, sí, soy la obesidad no, es una enfermedad. Es una enfermedad. No, y ese pedo
lo tienes que estar controlando. Ni siquiera digo, soy un gordo rehabilitado. No, soy un gordo en rehabilitación. Si yo abro la puerta, ese cabrón sale y está todo el tiempo aquí hablando. La tendencia, ¿no? Y cuando tú tienes esta onda de obesidad, yo recurría a mi revista favorita, que era Men's Health. Sí, señores de Men's Health, lo voy a mencionar. Todos tenemos esa revista favorita. Exacto. esta historia nunca le he contado. El GQ, pero bueno, GQ todavía no hay historia, pero Men's Health es importante. Recuerdo que yo viajaba muchísimo, parte de mi trabajo pues, era ser director comercial, director general de multinacionales, viajaba muchísimo, y la Men's Health estaba en todos los aeropuertos. Tenía colecciones de Men's Health, gringas, europeas, versión mexicana, versión argentina, Men's Health. Y recuerdo muy bien que yo decía, ¿quién es el pinche lector de Men's Health? O sea, ¿es el güey que está mamadísimo, súper guapo, que es el güey que está en la portada? ¿O es el güey como yo? Era el gordito, era el que tenía que ver esta revista donde más que consejos era muy aspiracional. No Sí, estaba las personas lleno a de pie publicidad. somos los que nos encanta. Claro. Y ese que decía, güey, quiero ser como esto. Entonces, yo bajo de peso y le escribo al redactor de Men's Health. Le mando un email. Recuerdo que yo, muy fan en todas las redes sociales, y aparte tenía la revista, ¿no? Y le escribo, estamos buscando un colaborador en Men's Health, ¿no? Seguramente buscarían un becario. Y yo a mis 45 años le mando un email y le digo, estimado, no me acuerdo, Juanito Pérez. Juan Pendejo, quiero fue ser buena tu tu colaborador, quiero contarte mi experiencia, cabrón, cómo bajé 45 kilos, mira cómo me puse, lo que me sucedió. Y luego me dice, no entras en el perfil. No, ¿cuánto piensas percibir? Ni siquiera le había dicho al cabrón que quería que me pagara algo. Güey, quiero compartir mi experiencia de cómo bajé de peso, cómo le gané tiempo a la vida. Le digo, güey, no te estoy pidiendo nada, solamente quiero estar. Le digo, ¿sabes que cuál tu sería revista mi me pago? inspiró. Claro. Le digo, ¿sabes cuál sería mi pago? Y así cerré mi mail. Mi pago sería estar en la portada de Men's Health. Ese sería un puto sueño para mí. Yo te lo hago con ChatGPT. Con ChatGPT lo podemos hacer. El cabrón me responde un mail que debería de tenerlo enmarcado. Me dice, ¿y tú qué chingado mérito crees tener para estar en la portada de Men's Health? Aquí hemos tenido a Tom Brady con todos los Super Bowls, hemos tenido a pues puro chingón, ¿no? Puro atleta de élite. Y en ese momento sucedieron dos cosas. Una, no volví a comprar Men's Health en la vida. Y dos, me di cuenta de cómo puedes tener a alguien detrás de una publicación como Men's Health, y ahora van a ver hasta dónde quiero llegar. Una publicación donde el público objetivo eran hombres que querían estar mejor, que querían verse mejor. Aspiracional. Y ahí leí una de las estadísticas que más me han podido llamar la atención en mi vida. Se le preguntó a un grupo de lectores de Men's Health qué preferían ellos. ¿Tener un problema de alopecia o ser impotentes? El 80% contestó. Alopecia. No. ¿En serio? Impotentes. ¿Por qué? Porque decían que para la impotencia ya hay una solución. Yo pensé que, porque esto es lo que realmente se ve, la alopecia se ve, la otra pues dices, puedes hacerte de otras... Por eso, claro. ¿No? Para ayudar para que y se ayudar. me levante, hay una pastilla. Claro. Para el otro no. Si no, pues no. El señor Jeff Bezos, ¿tú crees que no tendría ya solución para...? Sí, bueno, sí. Sí, claro, o sea, es parte de todo lo que platicábamos, ¿no? El paciente, alguna vez nosotros tuvimos las estadísticas, les preguntábamos a los pacientes diabéticos qué preferían, ¿no? Si perder la pierna por la diabetes o la disfunción eréctil, ¿no? Aquí los pacientes nos contestaban al contrario, preferiría tener la pérdida de la pierna antes de poder perder la erección. Entonces es parte de lo que hemos empezado a platicar, el dolor que me puede... estar enfermo por cualquier cosa va a ser una pérdida. La pérdida me causa algo y ese algo está condicionado al dolor. Y es de lo que estamos hablando hoy. El dolor es un punto clave de a dónde nos va a llevar, a dónde nos está llevando. Nos está llevando la consulta, nos está llevando el miedo. ¿Por qué? Porque el dolor me moviliza. Entonces el dolor es algo que no está padre. No está padre. Y además, yendo a estos temas, ahora vamos a llegar a esta parte. Le he pedido a la inteligencia artificial que me sacara las 5 mayores búsquedas de Internet.
se sorprendería. ¿En cuestión de qué? ¿De general? De dolor. Ah. Y es para los dos. Les sorprendería Google Trend 2025. Búsqueda número 1 es ¿por qué me duelen las rodillas si soy joven? Por supuesto. Sí, claro. Cero de miedo. ¿Qué pasa ahí? Claro. Pues fíjate, yo creo que aquí, Pues es que si estoy viejito me duelen las rodillas. Si Sí, me da pero- frío pero me este es duelen en las un paciente rodillas, joven. ¿no? Un paciente joven, Entonces, ¿por qué si te tengo duele un- más las rodillas que a tu abuelo, cabrón? Porque si me duele me da miedo. ¿Qué tal si estoy igual de viejito que mi Sí, abuelo? pero más bien aquí yo creo que es la causa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a lo mejor está ocasionando que gente más joven esté teniendo estos temas de dolores de la rodilla que no deberían de estar teniendo? Yo siento que es un tema de la necesidad aspiracional de tener un físico en particular De urólogo. de urólogo. A ti no te van a doler las rodillas, A ti no te duelen las rodillas, Luis. Exacto. A mí me duele la A ti te duele espalda la y el espalda. corazón El de corazón. tanto amar y ser amado. Exacto. Pero la verdad es que siento que es eso, o sea, que la gente cada vez está haciendo más cantidad de deporte de una manera no bien llevada. Empiezas a hacer deporte lunes a viernes. De acuerdo al de una internet. manera intensa, de acuerdo al internet, de acuerdo al amigo, de acuerdo a no sé qué, que se ponen 3 horas a hacer pádel y después se echan 45 minutos corriendo. Y a ver, cualquier persona y aparte no es un entrenamiento. Y otra cosa importante es que la mayoría de los entrenadores, es cierto, en un gimnasio son los entrenadores que aprendieron en su práctica personal y que llevan 5, 6, 7 años, 8, 10 entrenando, pero nunca tuvieron una capacitación que te dijera, mira, el leg extension se hace así y no lo hagas con la inclinación así, porque te vas a lastimar esta estructura. O sea, es su experiencia personal y eso los lleva a entrenar a otras personas que están igual de güeyes que uno, que no sabe. Entonces se empiezan a lastimar y eso lo empieza a hacer desde chavo por esa necesidad de tener, de aspirar a ser, no sé, un Ronaldo, un Messi, un no sé, ¿sabes? O simplemente estar bien, estar Estar mamado, físicamente. Ernesto. Exacto. Mamado no lo sabemos, pero sí fuerte. Pero sí siento que es por eso. Sí, y lo por di- eso te lastimas. lo dije. Por eso te lastimas. Oye, pero esto me suena. El otro día vi un video de Vishen Lakiani que además hablaba justo de viralidad y de tener estos videos que te van a hacer clic. Y él decía, correr te hace más daño para las rodillas que cualquier otra cosa. 100%. Y fue un invento de Nike. Sí. O sea, para que compraran No, más tenis. para empezar, nadie sabe correr. ¿Eh? Nadie sabe correr. No, y te voy a decir una cosa, es algo que yo siempre digo, y se lo digo a mis pacientes, hay muchísima gente que no le cae bien que se los diga. El ser humano no está hecho para correr. Corremos por libre albedrío, porque nos da la capacidad mental y queremos hacerlo. Pero nosotros caminamos en 2 patas. Un caballo tiene 4. Soporta las cargas y las reparte con 4 patas. Nosotros con 2. ¿Sabes? Por eso nosotros tenemos una capacidad mental muy diferente. Claro. Hay gente que a lo mejor no le gusta y dirá, sí, el delfín es muy inteligente. Sí, pero el delfín no está manejando al gobierno. No es el que maneja el mundo. El que maneja el mundo somos nosotros. Bueno, hay burros que manejan gobierno. Bueno, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Se cuela uno por ahí. Pero la realidad es que no estamos hechos para correr. Por eso, desde que se empezó, y es la verdad de las cosas, a poner de moda a la gente que quiere correr maratones, nosotros los ortopedistas tenemos muchísima Es tu chamba. época dorada, cabrón. Es que es cierto. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Esto de los refranes de la abuela, que te dicen, el que despierta más temprano, pues más temprano le amanece, ¿no? Todos los pinches refranes del que madruga, Dios lo ayuda. Y no hay dicho perdido. Sí, ¿no? Y dices tú, pues no por mucho madrugar, amanece más temprano. Güey, chinga, ¿me despierto temprano o no me despierto temprano? Esto es lo mismo, ¿no? El problema que es exceso de ejercicio cuando tenemos el mayor índice de obesidad, gente sedentaria. ¿El pecado original cuál es? ¿Hacer ejercicio demasiado para los jóvenes o no hacer ni madres? Porque hay una cosa que
que quiero que pongamos sobre la mesa. Ustedes dos, como expertos que lo viven todos los días. ¿Cuál es el verdadero enemigo? ¿O cómo se puede prevenir esto? Porque si al final del día tiene mucho que ver con la alimentación, con los hábitos. ¿Qué sucede? Yo tengo, por ejemplo, la mayor pregunta para ti. ¿Qué es mejor para la próstata de un varón adulto funcional? ¿Tener relaciones? ¿Masturbarte? ¿No tocarte? ¿Ser del movimiento NoFap y ser estoico y aguantar con toda tu testosterona y tu líquido vital? ¿Qué se hace? O sea, en este momento digo, puta, ¿qué hago? ¿Sí voy a correr mi maratón antes de morirme o no? ¿O realmente es... nadie nos enseñó a hacer ejercicio? ¿Qué chingado está pasando aquí? Si ustedes no me resuelven esto, pues mal estamos, cabrón. Pero es que no tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que mejor para la próstata, eyacular o no eyacular? Se ha visto que entre más eyaculas, menor probabilidad de cáncer en edades tempranas. ¿Entre qué? Más eyaculaciones, más emisiones, menor probabilidad de cáncer a edades tempranas. O sea, sí ayuda. hay La que salud prostática soltar. es eyacular, claro, por supuesto. Y hay una diferencia, la pregunta, sé que es muy evidente, entre tener relaciones sexuales o masturbarte. Es lo mismo, el chiste es la emisión. Lo importante es soltar. Ahora, ¿Cuál sería lo recomendable, Luis? dicen a la que, semana? o sea, la realidad es que aquí caigo en un punto en el que no es lo recomendable. Lo recomendable es que cada No, sí, persona lo maneja Sí, dilo, ¿no? diferente. Dímelo, a ver si estoy arriba o abajo. Dices, ching. El punto clave es, si yo les digo 7, la persona que tiene una porque su vida sexual es así... O sea, 7 es el sí, número. No, estoy diciendo un número. No, yo pensé que ya dilo, ya Si yo digo 7, la persona que nos está escuchando, que nos lee, que tiene una porque su vida sexual es así, una al mes, por los problemas emocionales, pareja, etcétera, etcétera, bla, 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 puedo llegar a la frustración de que esta persona no llegó a las 7. Pero entonces es un tema de salud masturbarse. No, nada más Es lo un que... 7 a la semana, 7 al mes. No, es un número aleatorio que se me acaba de ocurrir, finalmente me llegó y fue el 7, ¿no? Así como el 69 a algunos les pudo haber llegado. Como en Las Vegas, 7 negro. Entonces, sí se ha visto que entre mayor número de emisiones hay una mejor salud prostática. Eso es un hecho. Pero no existe en medicina sexual masculina un punto que le vamos a llamar la normalidad o un punto de ranking para decir a partir de aquí es bueno, a partir de aquí es malo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en la de adolescencia, ¿no? Tenemos 3 puntos claves para poder pensar que algo no es normal. El primero es el actor porno. Una hora tienes que durar 45 minutos y hacer que ella grite 1000 veces, ¿no? Para decir que fue muy bueno en el sexo. Entonces yo tengo 14, 13, 8, 9 años, veo mi primera película porno, me quedo con la idea de que pasa y debe de ser así. Los amigos te tienen que recordar. La película pasó de aquí a acá con otra pareja o en la vida de los artistas. Entonces, puedo llegar al punto en donde si no cubro esas expectativas de la media hora donde tiene que gritar 50,000 veces y no se me va a bajar nunca la erección, no estoy bien. Entonces, pero puede serlo esa parte anormal para él, ¿no? Porque pues ellos como pareja pueden vivir muy bien teniendo una relación sexual al mes y son felices. O pueden tener otra pareja, relaciones sexuales 3 al día y también ser muy felices. Entonces, no hay un punto en donde diga a partir de aquí es lo normal y en las eyaculaciones no. ¿Cuál es el número? Pues el que sea. La emisión es igual en relaciones sexuales que en una masturbación. Sí, el chiste es masturbarse, bueno, el chiste es eyacular. El poner un número para decir cuánto es lo normal, pues no te podré decir. Nada más lo que sí les puedo decir es que si tenemos mayores emisiones, sí vamos a tener una mejor salud prostática. Y a la pregunta que nos hiciste, ¿cuál es lo que está pasando, el huevo o la gallina, o a cuál nos vamos a buscar? Te puedo asegurar que si tuviéramos esa respuesta, seríamos los médicos, estaríamos en Men's Health, estaríamos teniendo libros, porque tendríamos la respuesta a muchas cosas. Efectivamente, México es el país con mayor obesidad infantil y uno de los más importantes en obesidad adultos. Efectivamente, también podemos llegar a tener la gran cantidad de personas que tienen problemas de rodilla y es porque tenemos los dos extremos, el que yo soy muy o el que no me interesa. El punto es que la vida social del mundo actualmente te lleva a una parte importante en donde las personas tú le preguntas, oye, ¿qué pasó aquí?
Y la respuesta va a ser, no tuve tiempo. Oye, pero le pregunté a mis estudiantes o a los residentes, oye, ¿por qué no estudiaste, doctor? No me dio tiempo. Oye, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me marcaste? Marcaste o mandaste un mensaje. No me dio tiempo. Próximamente, siguiente episodio. Para seguir escuchando, espera, parte 2. El podcast de Carlos Moret. Una producción de Troop.